Vamos a explicarles un poco. Hoy día vamos a hablar de tumores de fosa posterior y tumores intrarraquídeos. Y de estas dos clases vienen tres preguntas. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de captar un poco las ideas. La mayoría son ideas generales. La mayoría de estos textos son tomados del libro de Greenberg, que es un manual de neurocirugía muy conocido. Y de libros de CTO y de los libros del USMLE. O sea, un tanto enfocando en lo que ustedes, en teoría, como médicos generales, les debe importar, ¿no? Es un poco el enfoque de esta presentación. Esta es la fosa posterior, que está aquí delimitada por la borde superior del peñasco, dorso de la silla turca, el dorso de la silla. Son sus límites anteriores. Obviamente el límite posterior está dado por el hueso occipital e inferiormente por el hueso occipital también. Y este es lo que llamamos la fosa posterior. Esta es la fosa media, cresta esfenoidal, fosa anterior, fosa media. Resulta que los adultos y los niños no son lo mismo, pues, no, se diferencian. Sobre todo en los tumores de fosa posterior. ¿Por qué? Porque existen tumores de fosa posterior más frecuentes en niños y más frecuentes en adultos. Si ustedes ven en esta representación, los niños son, más frecuentemente vamos a encontrarlos dos tipos de tumores. Los que son los astrocitomas pilocíticos que están acá y los meduloblastomas. Son los dos tumores más frecuentes. ¿Ok? Pilocíticos y meduloblastomas. Estos dos son los que se llevan la mayor cantidad de tumores. El resto son menos frecuentes. En adultos, nosotros lo dividimos es el tema de hoy. Dividirlos en extraaxiales e intraaxiales. ¿Y por qué nos referimos a extra o intraaxiales? Porque es más fácil de entender un poco que hay tumores que están fuera del parénquima y hay tumores que están dentro del parénquima. Y ahí vamos. Esta es una estadística de un instituto de Glasgow, Instituto de Ciencias Neurológicas en Glasgow, y distribuye, ¿no? Mira, los adultos, los supratentorios, o sea, por encima del tentorio, que están en las fosas media y anterior, la mayor cantidad de los tumores están en el supratentorial y solamente un 16% en el infratentorial. A diferencia de los niños, que es al revés, más o menos un 40-60, ¿ok? Pero miren, si este es 60 en niños, miren, ¿cuáles son los dos tumores que más frecuentemente se presentan? Casi yo diría el 50% o un poco más de los tumores son astrocitomas y meduloblastomas. ¿Ok? Así es que eso es importante de entender a nosotros aquí en cuanto a niños. Dos tumores los más frecuentes, según la literatura. Y en los adultos existe una división mucho más diversa. Y por eso esta clase es un poco más complicada de poder acordarnos. Porque vamos a tener que ver schwannomas, metástasis, hemangioblastomas, astrocitomas, meningiomas, meduloblastomas. Por lo menos estos 6 los vamos a tener que ver. Y ependimas más 7. O sea, al menos 7 tipos de tumores vamos a tener que aprender en fosa posterior de adultos, a diferencia de 2, que son la mayoría que tienes que aprender en niños. Si tienen alguna pregunta y no se entiende algo, me avisan, por favor. Esta es la división que hemos hecho nosotros de forma algo arbitraria, que se divide en intraaxiales y extraaxiales. Y de los intraaxiales, de los que están dentro del parénquima o dentro del ventrículo, los dividimos fácilmente en tumores que están dentro del cerebelo, tumores que están dentro del tronco cefálico, tumores que están dentro del ventrículo, y los tumores de la glándula pineal, que los hemos agregado a este grupo muy interesante. Mientras que los tumores que están fuera del parénquima, fuera del ventrículo, son tumores que están en los nervios craneales en general, la mayoría de ellos, pero sobre todo lo caracterizamos por la localización estructural: ángulo pontocerebeloso, foramen yugular, clivus y foramen magno. Entonces vamos a empezar por los más fáciles, creo yo, los extraaxiales. Esta es la fosa posterior sin órganos, o sea, sin cerebelo, sin tronco cefálico, sin ventrículo, así lo vamos a ver. Puro huesito. Y
Hay que saber que acá hay orificios, aquí hay orificios. Este es el conducto auditivo interno o, bueno, conducto auditivo interno. Y este conducto auditivo interno es por donde va a salir el nervio 7 y 8, o sea, el facial y el acústico. Mientras que por el foramen yugular, que está a 1 centímetro debajo, foramen yugular, o conocido como agujero rasgado posterior, van a salir 3 nervios, que son el noveno, el 10º y el 11º. Y además va a salir también la vena yugular, por eso también se llama foramen yugular. Entonces, este espacio tiene 3 nervios y tiene la vena yugular. Este tiene 2 nervios, ¿ok? Y el foramen magno. Ahí tenemos un orificio, 2 orificios, 3 orificios que nos deben preocupar. Y tenemos el clivus. Son 4 estructuras que nos van a dar tumores. Por ejemplo, el más frecuente de la fosa posterior es este. Neurinoma del acústico le decimos. O también conocido como schwannoma vestibular. El nombre, y es algo que tienen que saber, es que antiguamente se utilizaba mucho el término neurinoma, ¿ok? Era como oma, tumor, nervio, tumor de nervio. Pero hoy en día se habla mucho de la histología, o sea, se habla mucho del schwannoma como diagnóstico, ¿ok? Entonces el nombre del neurinoma del octavo nervio craneal, nosotros lo utilizamos más como schwannoma vestibular. Y es el nombre que hay que tener en cuenta porque es el nombre que nos va, digamos que hoy en día es el más aceptado y el más usado. No hay que confundir, ¿no? Antes utilizamos hasta el término neurilemoma, que es un nombre más complicado y más antiguo y no tiene sentido. Entonces, nosotros sabemos que este tumor del ángulo pontocerebeloso, vamos a ver, primero quiero ponerlos en contexto. Este es el cerebelo. Aquí está, por la figura que estamos viendo, es la protuberancia, por la forma de la protuberancia. Este ángulo ponto del puente cerebeloso es este ángulo, ¿ok? Este ángulo es por donde vamos a ver salir al séptimo octavo aquí. Entonces, esta estructura le llamamos nosotros ángulo ponto cerebeloso. 1 centímetro por debajo, en este orificio que están viendo por aquí, sale el noveno, 10º, 11º, también conocido como foramen yugular. ¿Ok? Hasta ahí quería que se den cuenta un poco en qué contexto estamos. Entonces vamos a regresar al foramen, al ángulo pontocerebeloso. El tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso es el schwannoma vestibular. ¿Ok? Schwannoma vestibular. Hay mucha discusión que si la rama vestibular inferior o superior es la más frecuente. ¿Ok? Eso es un poco discutible. Se considera el tumor más frecuente de la fosa posterior de los adultos. ¿Ok? Hay un poco de discusiones sobre si es la metástasis la más frecuente o el schwannoma más frecuente. En general, la metástasis es un tumor secundario. Cuando hablamos de primarios, el más frecuente es el schwannoma vestibular. En los casos de que se habla de neurofibromatosis tipo 2, y esto es una pregunta de examen siempre, neurofibromatosis tipo 2, característicamente son 2 schwannomas vestibulares a ambos lados. Y el marcador inmunistoquímico que viene en los exámenes de USMLE y también el de Residencia de España, el marcador es la proteína S100. El tratamiento del neurinoma actualmente es, primero, observación, porque es un tumor de crecimiento lento. Lo segundo es decidir si es más conveniente un tratamiento quirúrgico o una radioterapia en forma potente y localizada que se llama radiocirugía. Histológicamente hay 2 tipos de células, las células tipo A y B de Anthony. No es una pregunta que sea muy frecuentemente realizada, pero es importante saber que las características histológicas del schwannoma pueden ser diferentes, no siempre son iguales. Los síntomas principales obviamente van con el tema auditivo, ¿ok? Y por ser un tumor
que puede crecer de forma bastante grande, puede afectar pares craneales por arriba o por debajo. La clasificación de Coase es la clasificación clásica que utilizamos para poder medir el tumor, el tamaño del tumor, ¿ok? Clasificación de Coase. Ahora lo vamos a ver. Diagnóstico, obviamente, es la resonancia de cortes finos. Este es un esquema del Netter, ¿ok? Donde ustedes ven, este es el conducto auditivo externo, este es el conducto auditivo interno. En el conducto auditivo interno entran el facial y entran el vestíbulo acústico, ¿ok? Y es ahí, en esta zona, donde ustedes ven el color, donde surgen los tumores, dentro del conducto auditivo interno, ¿ok? Como es usualmente dependiente del octavo nervio craneal, al séptimo, que es medial, lo empuja más hacia medial, por lo tanto es complicado encontrarlo tempranamente al séptimo en una cirugía. Y es muy ávido de contraste, muy captador de contraste, dado que es un tumor extraaxial, no está limitado por la barrera hematoencefálica. Esta diapositiva es importante un poco para que se entienda, y espero que ustedes se acuerden, y en serio que es un tema interesante. ¿Quién produce la mielina en el sistema nervioso central? En el sistema nervioso central la produce las células de Schwann, ¿ok? Estamos hablando de un nervio craneal. El nervio craneal ya no es sistema nervioso central, es sistema nervioso periférico. Por lo tanto, las células productoras en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico, donde están ya los nervios craneales, están las células de Schwann. ¿Ok? Hay un momento en que deja de ser, aquí está la protuberancia, este es lo que representaría la protuberancia. Hay un momento en que las células oligodendrogliales dejan de producir mielina y hay un corte y empieza a producir las células de Schwann, la mielina. Ese corte se llama zona de Redlich, ¿ok? Zona de Redlich. Y esa zona de Redlich se creía que era el punto donde iniciaban los tumores de este tipo, los schwannomas. Pero se dieron cuenta que no es el lugar. Y entonces la zona de Redlich no suele ser el lugar donde inician los tumores, sino el lugar donde hay mayor cantidad de células de Schwann, que es el ganglio de Scarpa, es el ganglio del nervio vestibular. Por lo tanto, este es el lugar donde la mayoría de tumores tipo schwannoma surgen en el ángulo pontocerebeloso. ¿Ok? Este ven que es el séptimo pasa de frente y hace un ángulo. ¿Ok? Mientras el vestíbulo coclear, los nervios vestibulares van a ir al vestíbulo, con lo que le llamamos el laberinto, ¿no? Donde están los tres canales semicirculares. Y el nervio acústico o coclear se va a la cóclea, ¿no? Ahí está el lugar donde salen los schwannomas vestibulares. Y esta es la clasificación de Coase. Aquí está el tumor, aquí está la protuberancia, el cerebelo, y aquí está entrando el ángulo séptimo, el séptimo y el octavo, y ahí está el tumor. Este es un grado 1, que todo está intracanalicular. Este es un grado 2, cuando ya no solo es intracanalicular, sino invade la cisterna, el espacio que existe en el ángulo pontocerebroso. El grado 3 no solamente invade toda la cisterna, sino contacta con la protuberancia. Y en el grado 4, a la protuberancia es luxada por este tumor. Esta es una imagen típica sin contraste de T1, resonancia axial T1 sin contraste, resonancia T1 axial con contraste. Y este es un tip solamente porque es pregunta de examen, porque es pregunta fácilmente identificable en muchos lugares, y ahorita a veces también se me ocurre preguntar cosas así. Entonces, es que existen dos tipos de neurofibromatosis, ¿ok? La tipo 1 y la tipo 2. ¿El cromosoma es importante? Sí, porque el cromosoma de la neurofibromatosis tipo 2, el cromosoma es 22, ¿ok? Es característica de la neurofibromatosis tipo 2 que haya schwannomas vestibulares bilaterales, ¿ok? Pero no solamente eso, sino acepta dos tipos de tumores adicionales también. Pueden ser meningiomas
o ependimomas por tener neurofibromatosis tipo 2. O sea, pueden aparecerte otros tipos de tumores incluso. Entonces, no se olviden de esta mnemotecnia. Pero en la neurofibromatosis tipo 1, en la tipo 2 hay una afectación visual por cataratas juveniles. En la tipo 1 los pacientes quedan ciegos tempranamente. Muchas veces por problemas de estos amartomas de iris o gliomas ópticos que se aparecen en los nervios ópticos, ¿ok? Y el cromosoma 17 es interesante porque no solamente interpreta el neurofibromatosis tipo 1, sino que el nombre de enfermedad de von Recklinghausen tiene 17 letras. Tiene característicamente las manchas café con leche en más de 10 en todo el cuerpo, inteligencia disminuida ciertamente, muchas veces relacionado a otras enfermedades, y puede haber tanto neurofibromas cutáneos como los nódulos de Leach, los gliomas ópticos, feocromocitoma. Miren, apunten esta feocromocitoma, aparece en la neurofibromatosis tipo 1. Puede haber convulsiones y displasia fibrosa esfenoidal. Eso es un tip solamente para sumar. Esta es una imagen de una enfermedad de neurofibromatosis tipo 2, ¿no? Aquí nació el tumor, aquí nació el tumor. Lo más probable es que ese paciente esté sordo, ¿no? El segundo tumor de fosa posterior que hay que estudiar es el meningioma. El meningioma, como su nombre lo indica, nace en las meninges. ¿En qué tipo de meninge? Nace en la aracnoides. No nace en la dura madre, nace en la aracnoides. El meningioma puede estar tanto en el ángulo pontocerebeloso o en el tentorio o en la superficie del hueso occipital, o puede estar también entre el clivus y el hueso petroso, o también puede estar en el foramen magno. El meningioma, lastimosamente, puede estar en cualquier forma de su distribución dentro de la parte extraaxial, fuera del eje de la fosa posterior. ¿Hemos dicho que puede estar asociado a neurofibromatosis tipo 2? Claro que sí. Hemos dicho que el meningioma del ángulo pontocerebeloso tiene una característica: no trastorna, no cambia el conducto auditivo interno, lo bypassea, lo pasa por encima. ¿Y es captador de contraste? Claro que sí, pero también tiene una cola dural, es decir, un tumor continuo a través de la dura madre, que es la que se infiltra primero. Aquí tenemos un ejemplo de un clásico, ¿ok? Ángulo pontocerebeloso meningioma. Miren cómo simplemente pasa por encima, no infiltra el conducto auditivo interno, ¿ok? Por lo tanto, nosotros podemos decir, al no infiltrar el conducto auditivo interno, lo más probable es que sea meningioma. Y cuando vemos cola dural, es decir, estos extremos de dura madre engrosada, creemos que es un meningioma. Un tercer tumor que hemos dicho, hemos hablado de tumores, hemos hablado de tumores dependiendo de la localización, es decir, ángulo pontocerebeloso, foramen yugular, clivus y foramen magno. En el caso de los tumores del ángulo pontocerebeloso o los forámenes yugulares, en los dos casos, la mayor cantidad de tumores son schwannomas o meningiomas. Pueden ser del pueden ser del octavo, como el schwannoma vestibular, pueden ser raramente del séptimo, más frecuentemente se ven los del noveno, los del glosofaringio, neurinomas del glosofaringio. Muy bien, entonces ya hemos visto dos lugares donde puede haber ese tipo de tumores. Vamos a ir al tercer lugar, el clivus. El clivus es la unión, aquí vamos a regresar a las imágenes, al principio, aquí. El clivus está aquí, es la unión del hueso occipital con el hueso esfenoides, con el dorso de la silla. Regresamos más imágenes atrás. Hasta aquí, el dorso de la silla, que es parte del esfenoides, hacia abajo con el clivus, que es una parte que viene del hueso occipital. Entonces, el cordoma, que es lo que vamos a ver, es un tumor de un residuo embrionario de la notocorda. ¿Ok? Residuo embrionario de la notocorda. Es histológicamente, según la OMS, benigno.
pero se comporta como una termita. Destruye el hueso y crece tumor. Ahora vamos a ver la foto. Algo característico del cordoma es que solamente aparece en dos lugares, en el clivus o en el sacro, que son tumores en línea media. Entonces es importante entender que cuando escuchemos tumor en sacro, cordoma, tumor en clivus, cordoma, es importante. El tratamiento es la máxima resección posible. Todo lo que pueda sacar es excelente. Y luego radioterapia. Miren esta imagen. Este tumor, estamos viendo en sagital, este tumor crece aquí dentro del hueso. Lo ha destruido el hueso prácticamente. Y no solamente eso, está creciendo sobre el atlas. El atlas, o sea, el atlas y el axis están siendo envueltos por tumor, y miren cómo se compromete la médula espinal en su inicio. Es un tumor horrible. Entonces, estos tumores tipo cordoma tienen que sacarse todo lo que se pueda, y si no se puede, radioterapia inmediatamente. Si bien es cierto, ahorita hemos hablado de los extraaxiales, o sea, eso incluye schwannomas, meningiomas y cordomas. Las metástasis pueden ser extraaxiales, por supuesto que pueden serlo, pero es mucho menos frecuente, mucho más raro. Por lo tanto, nosotros consideramos las metástasis por definición tumor extraaxial, ¿ok? Pero es un tumor extraaxial que está dentro del parénquima porque es foráneo, viene de otro órgano. Entonces vamos a resumirlo ahí. En cuanto a las metástasis, tienen que saber que son los tumores más malignos más frecuentes de la fosa posterior y del céfalo también. O sea, la metástasis donde quiera que va es el tumor más frecuente. Solamente cambia cuando decimos primario, ahí dejamos de ver a la metástasis. Igual que en la parte supratentorial, o sea, por encima del tentorio, las metástasis son las más frecuentes: mama, pulmón y riñón. Cuando hablamos de fosa posterior, o sea, cerebelo, es igual: mama, pulmón y riñón, no cambia. Estómago, por ahí. ¿Por qué tratamos las metástasis? Un residente me preguntaba este fin de semana, me decía, ¿para qué vamos a operar esa metástasis, doctor? Si se supone que una metástasis es un grado 4. O sea, es una enfermedad avanzada, irresecable, intratable, ya se va a morir. Nosotros tratamos a las metástasis por varias razones. Uno, cuando de pronto es lo primero que aparece. Otro, cuando el tumor tiene un gran efecto de masa y los síntomas neurológicos están incomodando demasiado al paciente. A veces porque el oncólogo nos dijo, el cáncer de mama lo tiene controlado, o sea, está controlado localmente, no hay más ni ganglios satélites, y no sabemos cómo es que se escapa una celulita y se ha ido al cerebro, o al cerebelo en este caso. Entonces, si hay un control local de la enfermedad, nosotros le podemos sacar la única metástasis que tenga. Pero la mayoría de veces son paliativos. El promedio de vida depende un poco del tipo de tumor. Puede aparecer dentro del tronco, puede aparecer dentro del cerebelo, en un hemisferio. Y estos tumores, pues obviamente son frecuentes, sí, son súper frecuentes. Probablemente aquí en esta imagen hipodensa, lo más probable es que haya otra metástasis. Ya hemos visto los extraaxiales, ahora vamos a hablar de los intraaxiales. Los intraaxiales tienen ciertas características interesantes, pero que lo hacen un poco compleja de memorizar. Aquí, cerebelo, tronco encefálico con sus tres partes: bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y tenemos aquí el cuarto ventrículo. Hemos dividido, dependiendo del órgano que se afecte, cerebelo, tronco encefálico, cuarto ventrículo. ¿Okay? Si es cuarto ventrículo, vamos a aprender en ependimoma, en meduloblastoma. Si es tronco encefálico, en glioma. Si es en cerebelo, metástasis, en angioblastoma, meduloblastoma. Vamos a ver un poco, dependiendo de la localización principalmente. Como todos sabemos, el cerebelo cuando se afecta va a cefalea, ataxia, dismetría, náuseas, vómitos, nistagmo, disartria, disfagia y hidrocefalia. Aquí les voy a explicar, como vamos a hablar de tumores intraaxiales, tienen que saber sobre el síndrome de Parinov.
El síndrome de Parinó es un síndrome en el cual la persona no puede mirar al techo, no puede mirar al cielo, al menos no con sus ojos solamente, tiene que mover toda la cabeza para poder mirar hacia arriba. Si bien es cierto, parece una característica algo graciosa, las personas simplemente no pueden elevar su mirada, y como no pueden elevar su mirada, van a darse cuenta que la mirada es como hacia abajo. Y esa mirada como hacia abajo es como si el sol solamente estuviese una mitad y no todo el sol, como en este caso, digamos, viendo un ojo abierto. Entonces, a esa imagen le pusieron el nombre de imagen en sol poniente. Incluso las personas intentan hacer el esfuerzo de elevar su mirada y existe una caída brusca de la pupila y eso se llama nistagmo vertical. Además, por último, intenta hacer todo el ademán de mirar hacia arriba y hay una retracción palpebral, ¿no? O sea, hace que los párpados se retraigan un poco y eso se llama signo de Coidier. Lo importante de conocer el síndrome de Parinó es que significa, síndrome de Parinó positivo significa hidrocefalia. Ahora sí, vamos con los tumores intraaxiales. El más frecuente, son los nombres, pero ¿no? Ya hemos visto varios nombrecitos. Hemos visto schwannomas, hemos visto meningiomas, hemos visto cordomas, llevamos 3. Y hemos visto metástasis, llevamos 4. Ahora vamos a empezar con los nombrecitos más raros. Hemangioblastoma. Hemangio, sangre, angio, vasos. Blastoma, tumor de origen vascular. ¿Ok? Es un tumor benigno, por supuesto que sí, pero es muy vascularizado. Tan vascularizado que es confundido con una malformación arteriovenosa. Es el más frecuente de los intraaxiales primarios, sin contar las metástasis. Y tiene ciertas características imagenológicas que pueden ser, por supuesto, sólidos, pero la mayoría de ellos son quísticos, como acá dice, un quiste con un nódulo intramural, un nódulo mural hipercaptante. Ciertas veces el hemangioblastoma está asociado, pero una quinta parte de las veces, 1 de cada 5, tiene algún grado de asociación con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y la enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad interesantísima, que ahorita les voy a poner una diapositiva extra por ella. Pero esta enfermedad von Hippel-Lindau nos puede producir que tengamos más de un hemangioblastoma en otra parte del cuerpo. No solamente en el cerebelo, sino también en la médula espinal. ¿Y cuál es el problema? Es que si te aparece un tumor en fosa posterior, como hemos dicho, como la metástasis, pues hay que chequearte bien, pero si aparece un paciente con hemangioblastoma y no podemos hacer nosotros aquí el estudio genético para ver si eso no es von Hippel-Lindau, pues no te queda otra opción que considerar o sospechar que podría ser. Entonces le tienes que pedir una resonancia de la columna total. ¿Para qué? Para ver si es que no vaya a haber otro hemangioblastoma en el cuerpo, o en la médula espinal. Entonces los hemangioblastomas pueden, cuando son por von Hippel-Lindau, pueden aparecer en varios lugares. ¿Ok? Es clásico la relación con el feocromocitoma, es clásico. El feocromocitoma estaba en la meningiomatosis tipo 1, pero en neurofibromatosis tipo 1 y en el von Hippel-Lindau. El tratamiento de los hemangioblastomas en general es cirugía y solamente en raras ocasiones se manda a radioterapia. Este es lo que quería agregar, ese von Hippel-Lindau. Y sí, como toda enfermedad interesante, preguntable, tiene ciertas características que lo hacen recordable también. El von Hippel-Lindau es cromosoma 3, BHL, cromosoma 3, ¿ok? Von Hippel-Lindau, cromosoma 3P, cromosoma 3. ¿Qué produce el von Hippel-Lindau? Típicamente hemangioblastomas, en cualquier parte del sistema nervioso central. Angiomatosis.
angiomas en otras partes del cuerpo, carcinomas renales bilaterales. Y finalmente, feocromostoma. Esto se le abrevia como HERF. La idea un poco es acordarnos que el bulbo hiperindado se asocia a hemangioblastomas, pero no solamente a ella. Y el estamos en el cromosoma 3. ¿No? Esta es la imagen típica. Mira, un quiste con su nódulo captador de contraste. Otra vez. Un quiste enorme con su nódulo captador de contraste. Aquí es más sólido. Ya no tiene tanto quiste, sino es más sólido. Entonces hemos empezado con el hemangioblastoma en los sintaxiales. De hecho, las metástasis están dentro de los sintaxiales, ¿no? Pero por formalidades hemos puesto en los extraxiales. En los sintaxiales hemos visto hemangios. Ahora, que era grado 1 de OMS, grado 1 de OMS. Los ependimomas son tumores grado 2 de la OMS o grado 3 de la OMS en la mayoría de casos. Entonces, ¿qué hay que saber de los ependimomas? Que para nuestra mala suerte nace en el piso del cuarto ventrículo, la mayoría de veces. Piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué digo para mala suerte? Es porque se adhiere mucho al piso del cuarto ventrículo y eso lo hace una lesión difícil de resecar por completo sin lesionar alguna parte de la anatomía. El piso del cuarto ventrículo es un segmento muy delicado. Como el hemangioblastoma y como las metástasis, cuando uno encuentra un ependimoma tiene que pedir resonancia de todo el cuerpo. Perdón, de toda la columna más. ¿Y por qué? Porque el ependimoma puede diseminarse a través del líquido. Pero no solamente eso, sino el ependimoma en niños es más frecuente que aparezca en médula espinal que aparezca en la cabeza. Entonces, todo eso nos dice que cuando uno tiene un ependimoma probable, hay que pedir estudio completo para poder tener un mejor diagnóstico. El tratamiento es cirugía con radioterapia, cuando es grado 2. ¿Okay? Cirugía más radioterapia. Aquí les dejamos unas imágenes de, miren, el cuarto ventrículo lleno de tumor. Aquí está el cuarto ventrículo lleno de tumor. Cuarto ventrículo lleno de tumor y su quiste. Vamos, seguimos. Estos son más imágenes de ependimomas en el cuarto ventrículo, en los sistemas del cuarto ventrículo. Más hemangioblastomas. Tercer tumor de los que hemos revisado del intraaxiales, hemos dicho hemangio, que es grado 1, ependimoma, que es grado 2, y el grado 4 es el meduloblastoma. El tumor más frecuente visto en niños de orden maligno. ¿Okay? El benigno más frecuente en niños es el astocitoma pilocítico. Pero en el meduloblastoma, que es un grado 4, que es maligno, en grado 4, imagínense. La ventaja del meduloblastoma es que si uno lo puede sacar por completo, darle radioterapia y quimioterapia a tiempo, hay alta probabilidad de curar. Entonces, estos meduloblastomas en adultos los vemos, sí los vemos, por dos razones. O recidivan a partir de los niños que fueron operados tempranamente, a los 8, 10 años, 12 años fueron operados y recidivan cuando ya son adultos. Y en ciertos casos tienen tumores un poquito más agresivos de lo habitual, pero que son de cerebelo. Entonces, no se olviden que el meduloblastoma está relacionado al cromosoma 17. Cromosoma 17. Y el meduloblastoma, usualmente, como es un tumor maligno, no se planta en el piso del cuarto ventrículo como el ependimoma, sino se aplasta, en algunos casos se implanta en la vermis, en el vermis del cerebelo. Entonces, lo consideramos como un tumor del techo del cuarto ventrículo. Todos estos tres, tanto el hemangioblastoma, el ependimoma y ahora el meduloblastoma, los tres pueden producirte hidrocefalia obstructiva. ¿Ok? En adultos, la mayoría de veces felizmente es más periférico. Una pregunta típica de los meduloblastomas es estas asociaciones. El síndrome de Gorlin,
que es cuando tienes un medulloblastoma, pero también tienes un carcinoma vasocelular nevoide. Y el síndrome de Turcot, que es el mismo hematoma, pero enviado a poliposis colónica. Entonces, un Turcot es medulloblastoma más poliposis colónica. Y vamos, los medulostomas tienen formas hoy en día, ya no todos son los iguales. Antes se creía que todos los medulostomas eran iguales y que si tú lo operabas a, a cierta edad había mejor pronóstico que otras, ¿no? Pero en fin, el tema es de que existen 4 tipos, el 3 y 4 casi no están tiene muy poca casuística. Estos son los más frecuentes, el Sony Hedgehog, bastante. Más frecuente el Sony Hedgehog que el WNT, este es más frecuente. Como ven aquí, esta es una lesión que está en el vermis. ¿Ok? El punto de implantación más parece acá que en el tronco. Entonces, y hay ciertas calcificaciones en la tomografía. Igualmente aquí. Esta es una secuencia que se llama secuencia de difusión. La secuencia de difusión nos permite ver si es hiperdenso. O sea, si restringe la difusión. Entonces, un corolario es: si encuentras un tumor de cuarto ventrículo, recuerda, si es de techo, medulloblastoma. Si es de piso, ependimo. Tumores más extraños, más raros, menos frecuentes, es el papiloma exocoroideo, por ejemplo. Es un tumor súper benigno, muy tranquilo, tan tranquilo que la mayoría de veces no se transforma, pero te puede hacer hidrocefalia. Ahí está. Se parece a una palomita de maíz. Este es otro tumor que les he traído, no porque, digamos, no es el tema conmigo tener que ver los pacientes, sino que el problema con el sistema pilocítico es que es lo más frecuente en los niños, es lo más frecuente en los niños, ¿ok? Lo más frecuente. Pero es benigno, a diferencia del medulloblastoma, que es maligno, ¿ok? Es fácil de resecar, sí, y la mayoría de veces es un quiste con un nódulo intramural. No me extiendo mucho ahí, ya que no es mi tema. Es un quiste con un nódulo, un quiste con un nódulo, un quiste con un nódulo. Entonces, cuando tú ves un quiste con un nódulo, depende de qué, de la edad. Si es niño, astrostoma pilocítico; si es adulto, hemangioblastoma. Hemos hablado del cerebelo, vamos a hablar ahora de tallo encefálico. El tallo encefálico está compuesto por 3 partes. Uno es el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y de los 3, el lugar más predilecto es el lugar más grande, que es la protuberancia. Y este lugar predilecto es porque hay gran cantidad de células neuronales y se pueden producir unas células gliales también, y se pueden producir tumores de este tipo. Y los gliomas son ese tipo. Entonces, en el tallo encefálico la mayoría de veces encontramos gliomas, más raramente vamos a encontrar otro tipo de tumores muy lejos, digamos, muy lejos de ellos, metástasis de repente. Entonces, el tema es, estos tumores son difíciles de resecar, sobre todo los de protuberancia. La mayoría de veces no se puede resecar. En el caso de mesencéfalo y bulbo, como son más pequeños, a veces los tumores están como un apéndice del consultorio, o sea, perdón, como un apéndice como colgando del tallo encefálico, tanto del mesencéfalo como del bulbo. Son exofíticos, entonces los puedes sacar. No, lo puedes sacar. Usualmente los de tallo encefálico de protuberancia fallecen. En 9 meses está falleciendo. Este es el mesencéfalo, ¿no? Pedúnculo cerebral, sustancia negra, núcleo rojo, acueducto de Silvio. Esta es la zona dorsal, la zona que cuando se dilata este acueducto mesencefálico, comprime la zona dorsal del mesencéfalo y se produce el síndrome de Parinó. Y este es la protuberancia, ¿no? Mira la gran cantidad de vías neuronales, y en esta zona donde se producen los tumores, que son mucho más complicados de resecar. Es un ejemplo de un glioma bajo Down. Vamos avanzando. Por último,
Después de estos tumores de gliomas del tronco, vamos a ver los tumores pineales, que son un extra porque no estaba en el plan original. Yo lo agrego porque no sé si lo estarán viendo en otro tema. De estos tumores hay que diferenciar dos tipos, los germinales y los no germinales. Los germinales, el más frecuente es el germinoma. Y de los no germinales, aquí están. Existen los astrocitomas, pineblastomas, pineocitomas, o sea, cualquier cosa puede darte. La glándula pineal es un tumor muy pequeño, es una glándula muy pequeña, pero puede producirte gran posibilidad o gran diversidad de tumores. En los germinales, la ventaja es que son tumores extraordinariamente radiosensibles, entonces uno le da radioterapia y el paciente mejora, el tumor desaparece. Pero los no funcionantes pero no germinales son pues los que son el problema y eso hay que entrar y operarlos, ¿no? Hay que resecarlos, es la única opción que tienes. Entonces el tema es que, ¿cómo sabemos si es un germinal o no germinal? Dos formas, una biopsia simple puede darnos la respuesta si es un tumor germinal o no. Y la otra opción es mediante exámenes de sangre en LCR en suero y LCR, donde podamos medir los valores de alfa-fetoproteína, beta-HCG, un poco para tratar de entender si esto es germinal o no, y no tener que someterla a una cirugía más grande, porque la zona pineal es peligrosa. Aquí estamos, los tumores no germinales pueden ser de diverso tipo. El peor que te toca aquí es un pineoblastoma, es el peor. Son muy sangrantes. Cirugía es la única opción. Entonces, un resumen del tratamiento. Esta es una diapositiva que me gusta preguntar. Vamos a empezar por los grado 1. Grado 1 es astrocitoma pilocítico. Se opera y ahí se acabó todo. Otro que es un grado 1, bueno, solo él. En grado 2, el ependimoma grado 2, o algunos gliomas, en general los gliomas, y algunos gliomas de acá. Grado 2, cirugía más radioterapia. Grado 2 células. Cirugía más radioterapia. En los grados 4, o glioblastomas, o meduloblastomas, el tratamiento es los 3: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y finalmente, este es el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos empezado hace 50 minutos, un poquito menos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre tumores intrabraquídeos? Sobre tumores de fosa posterior. Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir lo último sobre grado 1, 2, 3 y 4? Ya, vamos a poner un poco ahí. Un segundo, voy a compartir. Lo que pasa es que al inicio de la charla dijimos que los tumores extraaxiales o intraaxiales. En este caso vamos a hablar de los intraaxiales, que son los que están en este resumen, ¿ok? Los extraaxiales, que son schwannoma, ependimoma, schwannoma y meningioma, son cirugía y, si quieres, radioterapia, pero sobre todo cirugía. Lo que en el caso de los intraaxiales, que son los parenquimales y ventriculares, que son a veces los más complicados de acordarse, para poder tener algunos conceptos claros, es que casi en todos los casos tienes que no solamente hacerte una resonancia de cerebelo, ¿no?, sino hay que hacerle una resonancia también de médula espinal, sea metástasis, sea hemangioblastoma, sea ependimoma, sea meduloblastoma. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, hablamos mucho de qué grado es. A pesar de que todos pueden diseminar o pueden afectarse otro lugar, entonces el tema es cómo se le va a tratar. Los hemangioblastomas, que no están en esta lista, que debo agregarlos, por supuesto, son tumores grado 1.
y eso solamente necesitan cirugía. Otro tumor grado 1 en esta lista es el astrocitoma de bajo grado o pilocítico típico de los niños, que solamente necesita cirugía. ¿Ok? Los grado 2 de esta lista son el ependimoma, ¿ok? El ependimoma, o los gliomas difusos. ¿Ok? Entonces, en esos casos es cirugía más radioterapia. Y en los casos que son meduloblastomas, que es un grado 4, o un glioblastoma, que es un grado 4, hay que hacer los tres. O sea, hay que hacerle cirugía, radioterapia y quimioterapia. En el caso de los tumores germinales, ¿ok? Que son cuando son tumores pineales de la línea germinal, solamente hay que hacer biopsia. Porque la biopsia más extremadamente radiosensibles, radioterapia, bastantes dosis, a dosis altísimas, y quimioterapia de ser necesario. No sé si eso se haya entendido. Sí, doctor, gracias. A ti. Muy bien. Vamos a tomarnos 4 minutos, solamente 4 minutos, y de ahí vamos a terminar con los tumores intrarraquídeos, que es mucho más fácil, es menos de 15 minutos de clase, o sea, tómese 4 minutos para tomar agua, para tomar aire o lo que tenga que hacer. ¿Presentación? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, pero no avanzamos. Sí, doctor. A ver, ahora sí. Vamos a poner también el láser acá. Y en los intrarraquídeos es un poco más sencillo, pero como se han dado cuenta nosotros en neurocirugía, mucha anatomía. Necesitamos estar seguros que, de acuerdo a la localización, un poco interpretar sobre las posibles tipos de tumores y sobre todo sobre sus posibles pronósticos y modos de actuar. Esta es la médula espinal. La médula espinal tiene, como ven, es muy delgada, aquí es delgada, aproximadamente tiene entre 12 a 14 milímetros, yo les digo que es como el dedo meñique de cada uno. Tiene una envoltura dada por el saco dural y aquí tiene sus nervios raquídeos intentando salir. Esta es una foto de la dura madre abierta y aquí ven múltiples raíces solas, ya no hay médula espinal, ahí es la cola de caballo. Nosotros, entonces, igual o parecido, mejor dicho, a lo que hacemos en fosa posterior, lo dividimos en 3 compartimentos. El primer compartimento se divide a partir de si es dural, extradural o intradural. Si es extradural, es un compartimento completamente diferente a lo que son los intradurales. Y entre los intradurales, los descartamos si es intramedular o extramedular. ¿Por qué somos tan específicos en esta localización? Porque esta localización nos dice qué tipo de tumor puede ser. En los 3 casos pueden producir compresión medular, obviamente. Vamos ahí. Miren, vamos a ser muy repetitivos con este concepto. Intramedular, intradural, extramedular, extradural. La misma historia, extradural, intradural, pero extramedular, intramedular. Otra vez, ya en contexto del hueso, extradural, intradural, intramedular. La misma historia. ¿Qué tipos de trastornos nos pueden producir la médula espinal? 3 tipos: motor, sensitivo y esfinteriano. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esta es una resonancia magnética en T2 sagital. Aquí están las vértebras, discos, la médula espinal. Aquí está líquido cefalorraquídeo. Aquí está la dura madre. La dura madre. Y se hace cada vez más marcada como la lesión se empieza a notar que es extradural. Y aquí vamos a hablar sobre extradurales. Los tumores, la mayoría de las veces, los extradurales
son metástasis. Extradural es metástasis la mayoría de veces. Y de ahí para adelante, los intradurales, extramedulares, son benignos. Entonces ahí vamos a ver un poquito, dependiendo del compartimiento donde vamos a encontrarlo, vamos a ver qué tipo de tumores y qué podría ser. Entonces, este es un asterisco. Los hemangiomas se encuentran en las vértebras, como este de aquí, pequeñito. Y estos hemangiomas no son un problema. Es un tumor, sí, pero es súper benigno, no avanza. Siempre tiene el mismo tamaño, no comprime nada. Esto es lo que les decía, extradural, fuera de la dura madre, como en la foto, fuera de la dura madre. ¿Qué es lo más probable? Metástasis. Las metástasis. Y entonces, ¿de dónde vienen? Del mismo lugar. Pulmón, mama, próstata. Linfomas primarios. El siguiente compartimento es igual, hay que ver lo mismo, ¿no? Médula espinal, dura madre, mira dura madre, se abre y se separa del, aquí retomo, acá se ha abierto la dura madre, por lo tanto es una lesión intradural, pero no está dentro de la médula porque no la está infiltrando, la está empujando. ¿Okay? ¿Qué es lo más frecuentemente visto aquí? Es el schwannoma y el meningioma. Esos dos que eran los extraciales que veíamos en fosa posterior, los dos son los más frecuentes. Entonces el meningioma o el schwannoma son los más frecuentes en esta posición, en este compartimiento. Aquí raramente metástasis sí hay, pero son raras. Y esta es una imagen, por ejemplo, igual, pero ya estamos en cervical. Miren, médula espinal. Y cómo se abre, ¿no? La médula espinal. Se abre y se vuelve a cerrar. Aquí hay una lesión. Esta lesión es una lesión intramedular. ¿Qué tipos de lesiones intramedulares nosotros encontramos frecuentemente? Astrocitoma, ependimoma. Okay, son los dos más frecuentes que encontramos. Más raramente, hemangioblastoma. ¿Se acordaron del von Hippel-Lindau? Hemangioblastoma. Vamos a explicar por qué las metástasis son lo más frecuente. Primero por esto, una gran vascularización alrededor de las vértebras. Gran. Y eso es una de las principales razones por las cuales las metástasis se implantan ahí. ¿Cambia algo sobre de dónde vienen? No. Mama y próstata son en la tomografía osteoblásticos, o sea, se ven más blancos. Mientras el linfoma, pulmón, próstata, yo diría que son más osteolíticos, es decir, destruyen y hacen fractura más pronto. Aquí está claramente una fractura de una vértebra, y cómo tiene un grado de invasión al canal medular. Aquí, un grado de invasión al canal medular. Cuando hablamos de intradurales, pero no son dentro de la médula, extramedulares, hemos dicho que son o el schwannoma o el meningioma. Los dos en características se pueden presentar de forma similar, pero anatómicamente tienen cierta particularidad. ¿Cuál es? Los meningiomas son torácicos, como la mayoría de tumores intraraquídeos son torácicos. En el caso de los meningiomas, tienen una coloración distinta y una consistencia distinta. ¿Ok? La mayoría de veces son laterales y producen compresión medular. Mira, este es el caso, ¿no? Este es un meningioma, cómo comprime la médula espinal desde dentro, ¿no? Dentro de la dura madre. Aquí está, ha habido captador de contraste, pero miren el color grisáceo del tumor. Grisáceo. El neurinoma o schwannoma, el schwannoma es el nombre correcto, también crecimiento lento, pero la particularidad es que se sale junto al nervio y hace una forma de reloj de arena. Ahora les muestro en la tomografía, se les va a notar más claro. Igual son torácicos, igual compresión medular. Están asociados a neurofibromatosis a veces.
pero pueden aparecer esporádicamente también, no hay algo especial. Miren el color naranja, un poco naranja del tumor. Y esto es lo que les decía, ¿no? Miren, el tumor nace intradural, pero crece tanto que se sale por la forámina y parece una imagen de reloj de arena, como acá, ¿no? Esa es la típica del schwannoma. Y de los intramedulares, hemos hablado de dos, los ependimomas. En los ependimomas y los astrocitomas. De los schwannomas, perdón, de los ependimomas, hemos dicho que se acuerdan que diseminaba los que estaban en fosa posterior y había que hacerle su estudio de LCR por si acaso, ¿no? En el caso de los ependimomas espinales son más frecuentes en niños, que en niños, y tienen una particularidad, suelen ser bien céntricos, o sea, de la médula espinal están en el centro, ¿ok? Y son resecables en la mayoría de veces. Existe una variante muy particular que se llama variante mixopapilar que está en el filum terminal, no es intramedular, es del filum terminal. Ustedes saben que el filum terminal es una extensión de pía madre. Y este es un tumor que, bueno, esta partecita, esta variante es un grado 1, porque de verdad que es bastante, el ependimoma normalmente es grado 2, el clásico, pero el grado 1 lo puede encontrar. Es cirugía más radioterapia. Los ependimomas, aquí está, miren, una médula espinal, se ha hecho una mielotomía, y aquí está el tumor, y se saca en bloque, la mayoría de veces tratando de respetar. Aquí está todavía el tumor dentro y se ve cómo está pálido, oscuro la médula espinal. El astrocitoma es el otro gran tumor frecuente de intramedular junto con el ependimoma. Es más excéntrico, ya no es tan central como el ependimoma en el canal ependimario, sino es más excéntrico porque está más hacia un costado. No tiene esta cantidad de otro tipo de tumores, usualmente de estrostoma espinal. Es difuso, no es tan captador de contraste como en el caso del ependimoma. Sería el más frecuente si es que no existiera la variante mixopapilar del ependimoma, pero finalmente los dos son bastante frecuentes. Y después de resecarlo, pues hay que dar. Este es otro ejemplo, ¿no? Mielotomía, tumor, tratando de sacar por pedazos o de repente en bloque, y luego reestructura de la médula espinal. Preguntas, no sé si tengan dudas, les dije que este era un tema corto. Es básicamente ubicarte en el espacio correcto. Y con eso un poco interpretar qué opciones tienes de tumores, ¿no? Preguntas, chicos, preguntas. Hoy día voy a mandar las preguntas de examen. Voy a mandar yo 10, y de las 10 van a ser 3 las que van a ingresar al examen, ¿ya? Nada, pues, para mí no es muy complicado, sé que son muchos nombres, pero no pregunto cosas extrañas, solamente lo que les hemos enseñado en estas diapositivas. ¿Algo más? No sé si... o no están ahí, de repente estoy hablando solo. Ah, sí, estoy con cámara. No me he dado cuenta que estaba con cámara, estaba que me limpiaba la nariz, disculpa. ¿Alguna pregunta? Un mensaje por ahí. Ah, no sé si gracias nomás. Es más, ya se despidió. Bueno, hasta luego. Que les sirva este curso. Que les vaya muy bien. Chao, chao.